Descendiendo por la costa meridional de Turquía, cerca de la frontera siria, llegaremos a la que fue reina de Oriente, Antioquía, la actual Antaquia. Sus ruinas, mudos testigos de violentas conquistas, guardan recuerdos del primitivo cristianismo. Su museo conserva estos fascinantes mosaicos romanos, indicio de su pasado esplendor. En el cénit de su prosperidad, gracias al comercio, Antioquía llegó a alcanzar los 500.000 habitantes. Fue la ciudad elegida por San Pablo para fundar la primera comunidad de fieles de habla griega. En sus afueras, esta cueva fue usada como templo. Hoy se denomina Gruta de San Pedro, pues en ella predicó el primer vicario de Cristo tras ser liberado de la cárcel en Jerusalén. La semilla sembrada por estos apóstoles fructificó. Antioquía llegaría a ser uno de los 4 grandes patriarcados junto con Jerusalén, Alejandría y Roma. Pero algo se incubaba en Antioquía que iba a ser peor que una epidemia para la iglesia naciente: el arrianismo. No fue la primera herejía, pero sí la que más se difundió en todo el imperio. Surgió alrededor del 320 y durante 60 años pareció prevalecer sobre la fe apostólica. Fue la primera gran crisis del pensamiento teológico, una crisis global. Y se entiende por qué estaba globalizada. Porque con Constantino el imperio se ha hecho, en cierto sentido, cristiano. El emperador es cristiano y, por lo tanto, todo lo que afecta a la fe del emperador, de algún modo, se configura como asunto de Estado. El arrianismo nació de la obstinación de un clérigo, Arrio. Era alumno de la escuela teológica de Antioquía, imbuida de racionalismo. Arrio intentó explicar con la razón el misterio de la Santísima Trinidad. Muchos cristianos se preguntaban por aquel entonces cómo puede haber un solo Dios en 3 personas distintas. Los teólogos pensaron varias soluciones. Una solución es la modalista. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres, modos, en los que el único Dios se da a conocer. Pero esto crea un problema. Si no son verdaderamente seres que están uno frente al otro, ¿cómo puede dialogar Jesús con el Padre? Frente a ese modalismo inaceptable, se propone en Alejandría otra solución, la llamada teología del Logos. Es una teología que postula la existencia real de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo en Dios. Son seres distintos que dialogan entre ellos, que se aman. Esto a nosotros nos gusta mucho, pero quedaba un problema. Si son 3 seres diversos, ¿cómo podemos decir aún que tenemos un solo Dios? Parece que tenemos 3 dioses. Esto horroriza a Arrio, que buscando salvar el monoteísmo cae en un grave error. ¿En qué consiste? Consiste fundamentalmente en negar la consustancialidad entre el Padre y el Hijo. Realmente hay un solo Dios, que es Dios Padre. El Hijo Jesucristo es una figura excepcional, una figura sobrehumana, pero no es Dios. Si Cristo no es Dios, ¿cómo explicar la redención? El sacrificio de la cruz carecería de eficacia salvadora, pues solo los méritos infinitos de un hombre, que a la vez es Dios, podían redimirnos del pecado. Arrio no entiende que Dios es uno y trino, 3 personas en una misma naturaleza. Pero, ¿de dónde surge su error? Tiene como principio, pues, el mal entendimiento de una palabra, como es la degeneración. Arrio entiende que la generación del Hijo respecto del Padre es exactamente la misma que la humana. Y entonces, dice él, se pregunta, claro, si fue engendrado, hubo un tiempo en que antes no existía. Si no existía, no puede ser Dios. Y de ahí deriva su herejía que niega la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Ajeno al daño que causaba, Arrio empezó a propagar sus teorías con entusiasmo. Arrio empieza a difundir sus doctrinas sobre el año 318, más o menos, en Alejandría, que era, después de Roma, la gran ciudad del imperio y, desde el punto de vista intelectual, la más importante de todas.
¿Por qué tuvo tanto apoyo en Alejandría? Era el centro del pensamiento filosófico griego. Allí, la idea arriana de Jesucristo entroncaba bien con el mito platónico del demiurgo. Un ser intermedio entre Dios y el mundo creado, artífice a su vez de la creación. El obispo de la diócesis, Alejandro, trató de disuadir a Arrio de su equivocación. El obispo de Alejandría lo que hace es convocar a Arrio a un concilio dentro de la propia diócesis de Alejandría, en donde, reunidos los obispos, condenan esta postura de Arrio. En este sínodo participaron 100 obispos de Egipto y Libia. Solo 2 respaldaron la falsa concepción arriana. Arrio no reconoció su equivocación y fue excomulgado junto con sus seguidores. Arrio huyó entonces a Nicomedia y contraatacó con un escrito propagandístico titulado Talía o Banquete. Además, revolvió Siria y Asia Menor tratando de atraer a compañeros de la escuela de Antioquía. El error de Arrio divide. Gana cada vez más adeptos. La Iglesia está amenazada. Constantino ve en estas divisiones un peligro para la paz y la cohesión del imperio. Trata pues de reconciliar a Arrio con el obispo Alejandro y para ello le envía a su consultor personal, Osio. Osio gozaba de prestigio y autoridad. Así lo retrata el monumento dedicado a él por su ciudad natal, Córdoba. Había contribuido a la conversión de Constantino y le acompañó a Milán cuando otorgó la libertad religiosa. Ahora iba a impulsar otro gran hecho histórico, el Concilio de Nicea del año 325. ¿Cómo lo logró? Ante la obstinación de Arrio, Osio propuso al emperador reunir a los obispos para fijar la buena doctrina. Constantino asiente y ofrece a la Iglesia su palacio y las postas imperiales. Más de 300 obispos de Oriente acuden a la asamblea. El Papa San Silvestre se hace representar por Osio y otro obispo. Nicea será la primera asamblea ecuménica de ámbito general. Primero se hace una exposición por parte de los arrianos, del propio Arrio, de su doctrina. Esa doctrina es rechazada por la mayoría del concilio. En Nicea, los obispos rechazan la herejía clamorosamente. Dan además un paso de gran trascendencia. Redactan un compendio de las verdades que Jesucristo había depositado en los apóstoles y en su iglesia. Nacía el credo de Nicea, en esencia, el mismo que hoy profesamos en la misa. La intervención de un joven diácono, Atanasio, fue decisiva para incluir en el credo la palabra homoousios, que significa consustancial, es decir, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Si el Hijo no fuera verdaderamente Dios, no podríamos nunca encontrar a Dios. Si el Hijo es verdaderamente Dios, al hacerse hombre se convierte, de algún modo, en uno de nosotros. Y como es verdaderamente Dios, también nosotros, unidos a Él, nos hacemos todo uno. Formamos una única familia con Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el credo de Nicea no se inventó nada. Se ratificaron verdades vividas en el seno de la Iglesia desde el principio. La Santísima Trinidad, negada por Arrio, había sido afirmada ya por los apóstoles. Las comunidades primitivas bautizaban siguiendo el mandato de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También el Evangelio de San Juan revela la naturaleza divina del Verbo. Yo y el Padre somos una sola cosa. Si me habéis conocido a mí, conocéis también a mi Padre. Constantino veneró el credo de Nicea como de inspiración divina y amenazó con desterrar a quienes no lo firmasen. Quedaron solo 3 opositores, incluido el propio Arrio, que fueron excomulgados. El Concilio de Nicea aprobó, entre otras cuestiones, la fecha de celebración de la Pascua como la fiesta principal del año litúrgico. Conmemora la resurrección de Jesucristo y la victoria de la cruz sobre el pecado. Termina el concilio
y se hace un gran banquete que Constantino hizo coincidir con las bicenales, con los 20 años de gobierno del emperador, con un gran banquete en el que participan los padres conciliares, también con la guardia de honor pretoriana, etc. Había mucho que celebrar. La herejía parecía haber concluido. El Concilio de Nicea rechazó la doctrina de Arrio. Y entonces podríamos pensar que se acabó el arrianismo. Pues lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Entonces cogió mucho más vuelo. A mucha gente le pareció que, a pesar de la unanimidad, de la casi unanimidad que habían mostrado los padres conciliares en condenar esta doctrina, habían ido demasiado lejos, se había exagerado, y había que encontrar una manera de decir las cosas que no fuera la que había dicho el Concilio de Nicea. El renacer del arrianismo coincide con la muerte del obispo Alejandro. Le sucederá su secretario Atanasio. Contaba apenas 30 años y los arrianos querían deponerle. Criticaban su inexperiencia. Demostró, por el contrario, madurez, vasta cultura y firmeza en la defensa de la fe. San Atanasio pagó con persecuciones y 5 exilios su apasionada defensa de la verdad. Eso le convirtió en el primer adversario de los arrianos, que tratarán de asesinarlo o hacerlo ejecutar en varias ocasiones. Constantino, no habiendo logrado erradicar el arrianismo, cambia de política. Busca la unidad a toda costa y va a tratar de convencer a Atanasio para que readmita a Arrio. ¿Se plegará el nuevo obispo? Atanasio se reafirma en la verdad del Concilio de Nicea, por lo tanto no accede. Como consecuencia de ello, los partidarios de Arrio acuden al emperador y hacen en un sínodo, que es el sínodo de Tiro, hacen que se condene a Atanasio. Entonces el emperador refrenda esa condena y hace que Atanasio sea desterrado a Treveris. El obispo arriano Eusebio de Nicomedia es el principal culpable de este radical giro político. Su parentesco con la familia imperial le daba poder y prestigio. Ha sido nombrado patriarca de Constantinopla y utiliza su influencia para difundir el arrianismo. Será él quien bautice a Constantino al término de su vida según el rito hereje. También los descendientes de Constantino acogerán el arrianismo. Los nuevos emperadores condenarán y exiliarán a algunos partidarios de la ortodoxia. Muchas diócesis de Oriente quedarán en poder de obispos arrianos. El arrianismo condenado en Nicea, de facto pasa a ser un poco la forma dominante del cristianismo, bajo el emperador Constancio. Los sucesores de Constantino son filoarrianos, Constancio, Valente, incluso hay uno que llega a ser nada menos que filopagano, que es Juliano el Apóstata. Frente a la presión imperial, San Atanasio recibirá el apoyo de la autoridad eclesiástica. El Papa Julio I rehabilitará a Atanasio en un concilio en Occidente en el año 341. Ese concilio del 341 es importante, porque Atanasio fue condenado y depuesto en el sínodo de Tiro en el 335. En el 341 es rehabilitado por Roma, pero el Oriente durante mucho tiempo no aceptará esa rehabilitación. Luego la aceptó. La idea era: ¿un sínodo romano tiene el derecho de anular las decisiones de un sínodo oriental? Evidentemente en Occidente sí. En Oriente ya empezaba a diversificarse la visión de las prerrogativas de Roma. Se percibe ya que la unidad del Imperio Romano va cediendo a las diferencias culturales subyacentes. Esa deriva afectará más tarde a la unidad de la Iglesia.